Defensa del señor Nicolás Cepeda en contra de la sentencia que concede su extradición solicitada por la República de Francia. Tiene la palabra la señora abogada recurrente. Muchas gracias, señor presidente. Con la venia del presidente de esta excelentísima sala, alego en representación de don Nicolás Cepeda Contreras, a fin de que su señoría excelentísima, conociendo de este recurso de apelación, revoque la resolución, la sentencia de primera instancia que concedió la extradición de mis representados. Fundo la petición en los siguientes argumentos, señoría excelentísima. Esta defensa presentó recurso de apelación fundada en básicamente tres grandes líneas argumentales. Por un lado, estimamos que los antecedentes del procedimiento no cumplen con el estándar establecido en la letra C del artículo 449 del Código Procesal Penal. Por otro lado, estimamos que la sentencia recurrida adolece de una falta de fundamentación mínima para entender por qué ha sido otorgada esta extradición. Y por último, estimamos que no se cumplen estándares generalmente aceptados en relación a cómo debe entenderse el principio de reciprocidad en cooperación internacional. En relación al primer acápite, su señoría, nosotros, esta defensa considera que no se encuentra satisfecho mínimamente la letra C del artículo 449. En este sentido, estimamos que, tal como lo señala el Código Procesal Penal, de los antecedentes del procedimiento debe poder presumirse que en Chile se deduciría acusación contra el imputado por los hechos que se le atribuyen. Ese es el estándar que establece la letra C del artículo 449. Pues bien, nosotros estimamos que de los estándares para presentar acusación dentro del derecho chileno no se encuentran satisfechos ni la letra B ni la letra F del artículo 259 del Código Procesal Penal, su señoría excelentísima. La letra B del artículo 259. El artículo 259 establece que la acusación debe contener de manera clara y precisa. Letra B, una relación circunstanciada de él o los hechos atribuidos y su calificación jurídica. Es decir, en Chile, para presentar acusación, yo debo poder o debo precisar los hechos de manera circunstanciada que se atribuyen a la persona que está siendo acusada. Ahora bien, su señoría excelentísima, de acuerdo al propio Estado requirente, este estándar mínimo de la letra B, pero mínimo de la letra B, es imposible de cumplir. ¿Y por qué? Con ello, su señoría excelentísima, basta leer la página 24 del requerimiento de extradición. ¿Qué es lo que señala la página 24 del requerimiento? ¿Qué pasó exactamente dentro de la habitación de Narumi Kurosaki a las 3:21? Solo Nicolás Humberto Cepeda Contreras lo sabe. Es decir, a propia confesión del Estado requirente, no es posible precisar la conducta atribuida al señor Cepeda. Y en ese sentido, es imposible cumplir con este estándar de precisar detallada y circunstanciadamente los hechos que se me atribuyen. ¿Por qué? Porque ellos señalan solo el señor Nicolás Humberto Cepeda lo sabe. Es decir, el propio Estado requirente no sabe qué ocurrió respecto a los hechos. Y su señoría excelentísima, esta relación circunstanciada de los hechos exigido dentro del Estado chileno no es una mera formalidad, evidentemente, sino que es una garantía indudable del debido proceso, particularmente el derecho a defensa, porque solo sabiendo de qué se me acusa de manera pormenorizada, detallada y precisa, puedo defenderme.
Es decir, esta precisión de los hechos es una garantía del debido proceso, una garantía sine qua non del derecho de defensa. Y así lo ha señalado esta misma excelentísima Corte Suprema, señoría, en la sentencia ROL 20.463 del año 2018, en la cual ha señalado, si se me permite leer muy brevemente, la Sí, claro. acusación, muchas gracias, dice: la acusación debe contener en forma clara, precisa y circunstanciada los hechos que se atribuyen al acusado y su significación jurídica, de modo de cumplir cabalmente, una vez más, con la exigencia de una imputación, base y presupuesto necesario del derecho a ser oído. Así las cosas, señoría, como señalamos, este requisito, que es un fundamento de los más indispensables de un debido proceso, es imposible de cumplir en el caso que nos ocupa hoy día. De hecho, su señoría excelentísima, dentro del requerimiento, en esta misma página 24, a continuación de señalar el estado requiriente que es imposible saber qué ocurrió esa noche, señala de manera hipotética y alternativa que el señor Cepeda habría asfixiado, estrangulado y o golpeado a la señorita Narumi, ya que no se encontró sangre en el sitio del suceso. Es decir, lo que me están atribuyendo a mí de manera hipotética, porque no se encontró sangre, ya que no se encontró sangre, habría sido estrangulada, asfixiada y o golpeada, pero además de manera alternativa, su señoría. No me dicen de qué manera mi representado habría cometido los hechos. Yo en 26 años que tengo de abogado, señoría sentencia, jamás he visto una acusación que tenga hipótesis alternativas e hipotéticas, ni siquiera con el Código de Procedimiento Penal antiguo. Porque en esta causa, señoría, no es posible atribuir de manera precisa y circunstanciada en qué habría consistido la supuesta acción homicida. Como no es posible cumplir este estándar mínimo, por esta sola razón debiese ser rechazada la extradición solicitada. Sin embargo, señoría excelentísima, tampoco creemos que en esta causa se cumple con el estándar de la letra F del artículo 259. Esto es, que y lo dice expresamente el Código, artículo 259, contenido de la acusación, F, el señalamiento de los medios de prueba de que el Ministerio Público pensare valerse en juicio. La sentencia de la Corte Suprema que yo recién leí, la 20.463-2018, a continuación de señalar esta necesidad de la relación circunstanciada y precisa de los hechos que se atribuyen, señala que en directa conexión con el requisito anterior, el artículo 259 del Código Procesal Penal impone la obligación de señalar los medios de prueba de que el Ministerio Público pensare valerse en juicio. Por lo tanto, además de la precisión de la conducta imputada, esta misma excelentísima Corte, dentro de lo que es los requerimientos legales del Código Procesal Penal, exige que se aporten un conjunto de indicios, de evidencias que tengan coherencia lógica suficiente para inferir que razonable y suficientemente se podría formular acusación en contra del requerido para proceder a la extradición de hechos que revisten caracteres de delito. Sin embargo, su señoría excelentísima, la sentencia impugnada, en su considerando 22, que es cortito y también pido autorización para ser leído porque creo que es muy importante, señala que con todos los antecedentes anteriormente reseñados y pormenorizados en la parte expositiva, es posible estimar que existen antecedentes con fundamento serio, cierto y grave, que permiten sostener que la última persona que estuvo con Narumi fue Nicolás. Después de ello, ella desaparece. Mantuvieron una relación afectiva que terminó de mala manera tiempo antes, ruptura que no fue aceptada por Nicolás, dado los términos en que se refieren los múltiples mensajes que le dirigió. A ello cabe agregar los múltiples desplazamientos que realizaba en Besançon antes de encontrarse con Narumi, como asimismo su conducta después de su desaparición, lo que permite concluir que con tales antecedentes se habría dictado una acusación en contra del requerido como autor del ilícito de homicidio calificado. Ese es el considerando
respecto del cual el excelentísimo ministro instructor considera satisfecho este estándar mínimo de la letra F. Sin embargo, señoría excelentísima, por eso pedí autorización para leer, de este considerando aparece de manera palmaria que la conducta imputada no se menciona dentro del considerando, no se menciona el ocasionar la muerte de la víctima. Si nos detenemos en los antecedentes que la sentencia impugnada considera como suficientes, son los siguientes: que la última persona que estuvo con Narumi fue Nicolás, que después de eso ella desaparece, que mantuvieron una relación que terminó de mala manera, ruptura que no fue aceptada por Nicolás, los múltiples desplazamientos a Besançon antes de encontrarse con Narumi y su conducta después de la desaparición. Esos son los antecedentes que tiene la sentencia impugnada. A primera vista y de manera palmaria aparece que ninguno de ellos, ninguno de los antecedentes, apunta a acreditar la muerte de Narumi, ni mucho menos la causa de muerte de Narumi. Todos ellos constituyen presunciones eventuales de participación del requerido, pero no aportan nada, absolutamente nada, en cuanto a satisfacer mínimamente la existencia del delito imputado. Y esto, su señoría excelentísima, no es un olvido del ministro instructor. No lo hace porque no existen evidencias serias de la existencia del delito imputado. Esto es que efectivamente haya ocurrido un homicidio. De los antecedentes de la investigación, su señoría excelentísima, y la prueba que se rinde en la audiencia de extradición, y luego el propio fallo impugnado, determinamos que las pruebas de las cuales nos hablan son sobre hechos sobre días anteriores y sobre días posteriores. Ninguna de ellas se refiere, a probar la existencia de la muerte y, a mayor abundamiento, el homicidio de la señorita Narumi. Porque, como su señoría bien sabe, no solo se debe de probar la muerte de la señorita Narumi, sino que se debe establecer una causa precisa de muerte. Y que esa causa precisa de muerte sea debida a una acción dolosa homicida. Por lo tanto, aunque el Estado requerente pudiese probar la muerte de la señorita Narumi, no basta, debe probar la acción homicida. Pero como se dijo, como ya he venido diciendo y como se dijo en el proceso, aquí, su señoría excelentísima, no hay cadáver, no se encontró el cadáver, no hay causa de muerte, no hay rastro alguno de la acción homicida, no hay testigos de alguna conducta que pudiese ser entendida como lesiva, ni menos homicida. No hay rastros de sangre, no hay rastros de vestimentas, de fluidos. Simplemente no hay ningún medio probatorio, ni directo ni tampoco indiciario, que permita acercarse a tener por acreditada la muerte, y menos un homicidio. Entonces, señoría excelentísima, ¿cómo se satisface el estándar para presentar acusación si no solo no tenemos precisión del hecho imputado, sino que tampoco tenemos medios probatorios sobre la acción homicida? Entonces, el fallo impugnado, tratando de salvar este punto, señala que el procedimiento de extradición no se trata de que exista plena convicción de culpabilidad. Obviamente, esto es aceptado, pero ello, su señoría excelentísima, no excluye la necesidad de que se justifique la existencia del delito imputado. Única manera de concluir que existen antecedentes serios de consideración que permitirían presumir que en Chile se presentaría acusación por estos hechos. Entonces, su señoría, la pregunta a responder hoy día es: de haber existido esta misma investigación en Chile, ¿podría razonablemente y conforme al derecho interno chileno presentarse y deducir acusación por parte del Ministerio Público? Entonces, habida cuenta que se trata de una imputación sin cadáver, resulta una cuestión fundamental tener que acreditar la muerte de la persona con otros medios probatorios, como asimismo la acción homicida. Y estos medios deben ser lo suficientemente serios, contestes, que permitan tener por acreditado, lo que no sucede en este caso. Como le decía, su señoría excelentísima, tan irrazonable es
que el propio requerimiento plantea hipótesis alternativas respecto a la supuesta acción homicida. Y además lo señalan por un hecho negativo, es decir, mediante la ausencia de vertido de sangre, yo hipotéticamente señalo que alternativamente tiene que haber muerto o por golpes, o por estrangulamiento, o por asfixia. Lo que pasa, señoría, es que la investigación francesa no logra determinar qué pasó con la desaparición de la señorita Narumi Kurosaki. Y en derecho chileno, su señoría, tenemos que existe evidentemente una necesidad de fundamentar sobre hechos reales, tangibles, sustanciales, no sobre meras conjeturas, caprichos, que es lo que en definitiva hace esta solicitud de extradición. Además, su señora excelentísima, bien lo sabe, quien debe probar los dichos y circunstancias es el requirente. Cosa que acá no sucede en modo alguno, pretendiendo a cada momento dar por acreditado hechos en base a aseveraciones negativas. Como no hay vertido de sangre, tiene que haber muerto de tal manera. Como no ha dado señales de vida, entonces está muerta. Entonces, su señoría excelentísima, es necesario hacer un ejercicio acá. ¿Se habría o no se habría presentado acusación en este caso en Chile? En cuyo caso, si no se habría presentado acusación en Chile, esta extradición debe ser rechazada. Entonces, ¿qué hacemos, su señoría? ¿Qué hace esta defensa? Analiza los dos casos que encuentra en el derecho interno en los cuales ha existido acusación e incluso posterior condena por homicidio sin cadáver dentro de Chile. Encontramos dos causas, su señoría. Una, que en el Tribunal Oral de Punta Arenas, que se ve vía recurso de nulidad en esta excelentísima Corte, recurso de nulidad 8178 del 2011, que rechaza el recurso de nulidad que había condenado a este imputado por un homicidio, haciendo la defensa alegaciones de que al no existir cadáver no estaba aprobado. Sin embargo, esta excelentísima Corte rechaza el recurso de nulidad, a mi juicio, muy correctamente, porque dice en realidad se puede probar la muerte de distintas maneras. ¿Qué es lo que traía esta sentencia, su señoría? ¿Qué es lo que traía esta acusación del Ministerio Público en esta causa sin cadáver? Señoría, en esta causa existía un testigo presencial que vio el disparo que se le hace a la víctima. Este mismo testigo presencial ve como la víctima queda atendida a una embarcación y luego también ve y es testigo presencial de cómo la víctima es arrojada al mar. Existía un arma utilizada para la acción homicida, el cual a través de un peritaje se determinó que era apta para disparar. Se encontraron rastros de sangre de la víctima en el sitio del suceso. Existieron dos peritajes legistas, uno que señala que el disparo de escopeta a esa distancia provocaba heridas incompatibles con la vida, y un perito balístico que señala que el disparo a corta distancia de una escopeta es letal. Y finalmente, como si esto no fuera poco, existió otro peritaje que señala si la víctima no hubiese muerto al disparo de escopeta, bastaba unos pocos minutos en esa agua gélida para haber muerto de frío. Entonces, en ese sentido, su señoría, todos estos medios probatorios fueron acompañados de esa acusación que en definitiva logró la condena del acusado. Luego tenemos la causa que proviene del Tribunal Oral de Talca, que también se ve vía recurso de nulidad en la excelentísima Corte Suprema, la 4363 del 2013, en las cuales se presenta como prueba del homicidio lo siguiente, su señoría. Un testigo presencial de los golpes propinados en cara y cuerpo de la víctima por parte del acusado. Declaración del propio imputado donde reconoce la muerte. Luego declaración que no es valorada. Declaraciones de testigos que lo vieron haciendo una fogata y relataron cómo salía un olor muy desagradable a carne quemada. Luego testigos que lo vieron cargando sacos con ceniza a un camión basurero pidiendo que estos restos fueran prensados. Rastros de esta quema de carne humana periciados científicamente. Rastros del sitio del suceso donde se encuentra sangre de la víctima. Testigos de oída de su confesión. Todos estos medios probatorios para acreditar el homicidio. Señoría excelentísima, como usted puede ver,
En estos dos casos en que en Chile se ha presentado acusación de homicidio sin cadáver, existe un copioso cúmulo de antecedentes, tanto directos como indiciarios, que permiten sostener de manera seria y grave la existencia de un homicidio, habilitando por ende al Ministerio Público a presentar acusación y en estos dos casos incluso no obtener una condena. Entonces, cuando uno examina estos dos casos versus el caso que se nos presenta hoy día, vemos que existe una diferencia sideral. Además, señoría, cuando uno lee estas sentencias y los fallos de los recursos de nulidad, uno ve cómo además existe una explicación detallada de cómo se conecta la prueba indiciaria con la prueba directa, como para dar por establecido los razonamientos y los hechos que se dan por probados. Nada de eso tenemos ni mínimamente acá. Tanto es así, su señoría excelentísima, que esta defensa sostiene que los antecedentes que se nos presentan por el Estado requerente en Chile no darían ni siquiera para formalizar al imputado. Esto, señoría, porque el artículo 140, que está ligado a la formalización en cuanto a la petición de medidas cautelares, habla derechamente de la necesidad de justificar por presupuestos materiales tanto del hecho como de la participación. Y respecto al hecho punible, el artículo 140 habla de la necesidad de justificar la existencia del delito. Solo respecto a la participación se habla de presunciones. Acá, como se ha dicho, no existe nada, ni siquiera cercano, que se permita acercar a probar la existencia del delito imputado. No resulta difícil estimar que un caso como este en Chile no se habría ni siquiera formalizado, y menos, evidentemente, presentado acusación. Su señoría, para presentar acusación en Chile también tenemos la sentencia de la excelentísima Corte, rol 37385 del 2017, que si se me permite leer brevemente. Sí, padre. Dice, debe corresponder, a propósito de presentar acusación, dice, debe responder con la garantía del debido proceso, considerando 11, que exige del órgano jurisdiccional una sentencia fundada, y más que eso, fundada conforme a derecho, en que el sistema de fuentes lo integran los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. A este presupuesto objetivo se le uno de carácter subjetivo, como es la ponderación de la seriedad de los mismos, entendidos como graves, juiciosos y mesurados, que el diccionario relaciona con las acciones y modo de proceder. Entonces, su señoría excelentísima, en esta causa se requeriría, para presentar acusación, antecedentes, fundamentos graves, juiciosos, mesurados, para salvar dos obstáculos, dos vallas, ninguna de las cuales se encuentra salvada. Por un lado, probar la muerte de la señorita Kurosami, y por otro lado, probar cuál es la causa precisa de su muerte. En los antecedentes de la investigación, su señoría excelentísima, no existe nada, pero además lo que existe, su señoría excelentísima, o gran parte de lo que existe, fue controvertido por esta defensa. Controvertido. Nosotros consideramos que la evidencia que se aporta es además, no solamente no es seria, ni es juiciosa, ni es mesurada, sino que además es contradictoria entre sí. Nada de lo cual es señalado en la sentencia impugnada. No podemos tener un antecedente que sea considerado serio si es contradicho por otro antecedente. Señoría, nosotros controvertimos, por ejemplo, respecto al sitio del suceso. No solamente en el sitio del suceso no se encontró sangre, tampoco, su señoría excelentísima, existía algún indicio de algún tipo de violencia. Nada, no había ningún rastro de violencia, ningún olor particular dentro de la habitación, a pesar de que, según la tesis francesa, habría permanecido un cadáver más de 27 horas dentro de una habitación de 9 metros cuadrados con la calefacción encendida. Llama la atención, su señoría excelentísima, la inexistencia absoluta de peritajes científicos en la investigación, dada la gravedad de la imputación. Peritajes que hubiesen sido y que son exigibles en Chile.
Por ejemplo, se habla que se escucharon gritos en la residencia universitaria a las 3:20 de esa noche. De acuerdo a las declaraciones de testigos, ninguno de estos gritos, y se entrevistó a toda la residencia universitaria, ninguno de estos gritos pudo ser ubicado en la habitación de Narumi, ninguno. Ni siquiera en las cercanías de la habitación de Narumi. Entonces la policía francesa, intentando explicar eso, dice, bueno, este era un edificio antiguo y por lo tanto había problemas de resonancia. En Chile, siendo que este es un hecho o un antecedente que es fundamental para tratar de acreditar la existencia de una conducta lesiva o incluso omisiva, lo primero que se hubiera exigido es un peritaje acústico para determinar si que se hubieran escuchado gritos en esa habitación, dónde se hubieran escuchado, en fin, no existe nada, absolutamente nada. Se habla de mensajes que no serían de Narumi y que por eso alguien la estaba impersonando y por eso ya estaba muerto. Se dice que no serían de ella porque no era su manera gramatical, porque habían errores con el japonés. Sin embargo, su señoría, no existe ningún peritaje, ni lingüístico, ni gramatical, ni menos científico. Entonces son solo especulaciones, que esto era un mal japonés, que estos son dichos de terceros. En Chile tendríamos un peritaje gramatical o lingüístico que pudiera decir o determinar fehacientemente que estos mensajes no eran de Narumi. Pero además, su señoría, existen antecedentes contradictorios que se fueron evidenciando a través del contraexamen de los policías. Su señoría, el requerimiento dice que el señor Nicolás Cepeda habría o golpeado, o estrangulado, o asfixiado a la señorita Narumi y la habría sacado de la residencia universitaria varias horas después en una maleta. Y a través de la maleta se la habría llevado en su auto. Sin embargo, cuando se contraexamina al policía francés, el policía dice que no, que en realidad el cuerpo de Narumi no cabía en la maleta. Y eso se evidencia en el contraexamen que se le hace. Señoría, la policía dice, no es posible que ella se haya ido o haya desaparecido voluntariamente porque ninguno de sus zapatos faltaba, por lo tanto no se va a ir descalza. Y sin embargo, existe un testigo que es su novio que dice, faltan un par de botas negras. También se evidencia en el contraexamen de los policías. Y luego, su señoría, el sitio de suceso completamente alterado, en cual se revisa 9 metros cuadrados, no se encuentra nada, y en una segunda revisión se encuentra una billetera de Narumi con supuestos euros. Todos estos hechos que se contravierten no son mencionados siquiera en la sentencia impugnada, su señoría. Y más importante aún, y probablemente no más importante, no se habla de ninguno de los antecedentes que existen y que permiten presumir que Narumi se encontraba con vida después de las 3:00 de la mañana de esa noche del 5 de diciembre. Primero, existen las declaraciones del novio que señala que él, el día 6 de diciembre, a las 10:30 horas, es decir, varias horas después de los supuestos hechos, él recibe un mensaje de Narumi que solo podía provenir de ella, dado el contenido del mensaje. Era algo que solo ella conocía. Luego, señoría, existe una respuesta de Google en la investigación que dice que el Google de Narumi recién se desconecta de la residencia universitaria el 6 de diciembre a las 11:54 horas, es decir, muchas horas después de los supuestos hechos y mucho rato después de que Nicolás Cepeda se habría retirado de la residencia. Pero más aún, su señoría, el 12 de diciembre, una semana después de la supuesta muerte, 3 testigos distintos señalan haber visto la habitación de Narumi con la luz encendida, con las cortinas corridas, en circunstancias que solo el conserje de la residencia tenía llaves de la habitación y señalan no haber sido él. Es decir, 12 de diciembre, 7:45 horas, alguien estaba en la habitación de Narumi, que no era el conserje, y esa hipótesis no siquiera se refiere ni en la sentencia impugnada ni en los antecedentes que se evalúan. A mayor ahondamiento, su señoría, esta defensa aportó prueba propia. Nosotros fuimos y sacamos fotos como el supuesto auto en que habría sido trasladado el supuesto cadáver estaba en el estacionamiento público de la residencia, estacionamiento que contaba no solo con luminarias, sino que además con cámaras de seguridad.
Entonces, cabe preguntarse, no obstante la importancia de dilucidar el supuesto traslado del cadáver, resulta que la policía francesa no acompaña las cámaras de seguridad del estacionamiento, porque dicen que eran de muy mala calidad. Y sin embargo, ¿qué importa si son de buena o mala calidad? Bastaba ver si algún auto se movía a la hora precisa en la cual supuestamente Nicolás Cepeda estaba trasladando el cadáver. Señoría, respecto a los gritos, no solo los gritos no pudieron ser ubicados en la habitación de Narumi, sino que ni siquiera su mejor amigo y vecino de habitación pudo determinar o pudo señalar que los gritos eran de Narumi. Es más, él dice que eran muy lejos de la habitación. Y por último, respecto a las contradicciones, también existe una contradicción muy importante respecto a la supuesta geolocalización que le hace a semi-representado. De acuerdo a la geolocalización que entrega el auto de Nicolás Cepeda, él habría estado ese día 6 de diciembre entre las 5:55 y las 7:44 horas en la comuna de Dol Cajón, que queda aproximadamente a unas 45, una hora de la residencia. Pero sin embargo, de la geolocalización del teléfono de Nicolás Cepeda, este no habría salido de Besançon sino hasta las 8 de la mañana. Señoría, ninguna de estas contradicciones importantes, todas constatadas en la audiencia de extradición, a través de la presentación de prueba propia o a través del contraexamen de testigos, son siquiera mencionadas y menos valoradas en el fallo impugnado, a pesar de que son antecedentes que hacen que los otros antecedentes pierdan la seriedad necesaria, mínima, como para ser tenidos como antecedentes para poder sostener una acusación. Así las cosas, señoría, y sin pretender cansarlos con sentencias de la excelentísima Corte, existe una muy importante sentencia de la ministra instructora Andrea Muñoz en el procedimiento de extradición 23.487 de 2014, la cual es clara en exigir, en su considerando octavo, que para conceder una extradición, el requirente debe tener prueba seria y grave para ambos ámbitos de la imputación penal, tanto para el hecho punible como para la participación, no siendo suficiente que solo exista prueba para uno solo de estos aspectos. Y lo mismo señala a continuación que los antecedentes presentados al momento de ser ponderados, estos no pueden ser ponderados de manera forzada, ni ser ponderaciones ni estándares menores a la legislación interna en nuestro país. Así, si se me permite leer muy brevemente, señala que por lo que ha de desestimarse toda argumentación que pretenda forzar los parámetros establecidos en nuestro ordenamiento para apreciar la prueba. Vale reiterar aquí que si bien no es misión de tribunal juzgar o pronunciarse sobre la culpabilidad del requerido, sí lo es, el de ponderar los antecedentes probatorios que sustentan el pedido de extradición, para lo cual habrá de considerar los estándares establecidos en nuestra legislación, considerando 11. Así las cosas, señoría, nosotros estimamos que el fallo debe ser revocado, puesto que no se proporcionan evidencias serias, múltiples, concordantes, que permitan tener por acreditado el delito imputado, ni la muerte ni la acción homicida. Tan claro es esto, señoría excelentísima, tan claro es esto, que una vez que se concede la extradición, en el fallo de primera instancia, el Ministerio Público solicita el arresto domiciliario total de mi representado. En atención al COVID no pide prisión preventiva y así lo señala. Pide arresto domiciliario total. Y esta defensa se opone. Y se opone en virtud de lo que establece el 140 del Código Procesal Penal, es decir, los presupuestos materiales de la existencia del delito y de la participación. Y particularmente la existencia del delito. Dice, acá no hay antecedentes serios que permitan tener por establecido que existe un homicidio. Y el ministro instructor acoge la solicitud de esta defensa y rechaza el arresto domiciliario total, aceptando, tal como lo ofrece esta defensa, entendiendo que por temas de cooperación internacional, que tenga una firma de manera semanal y un arraigo nacional, en atención a que evidentemente hay una obligación internacional del Estado de Chile de asegurar la comparecencia del imputado. Entonces, el ministro instructor en su fallo establece y dice que efectivamente se requiere
para establecer una medida cautelar de esa intensidad que se encuentre acreditado la existencia del delito, cosa que en esta causa no ocurre. Y a mayor abundamiento, señoría excelentísima, el Ministerio Público no apela, se conforma con esta resolución. Así las cosas, señoría, creemos que este primer acápite grande es necesario rechazar la extradición porque no se cumple con el requerimiento de que existan estándares que presumirían que en Chile se presentaría acusación, porque no se puede cumplir con lo establecido ni en la letra A ni en la letra F del artículo 259 del Código Procesal Penal. En relación al segundo gran acápite, señoría, nosotros también impugnamos el fallo entendiendo que sobre todo en un caso como este, que no existe cadáver y que es necesario entender cómo construyo yo la imputación de un homicidio calificado con premeditación, como es el requerimiento del Estado francés, es indispensable que esta defensa tenga claridad de cómo se construye esta imputación. Nosotros consideramos que no está debidamente fundamentado en este sentido. El considerando 21, ¿verdad?, señala, ya algo se ha dicho, da por acreditados ciertos hechos tal como los expone el Estado requiriente y el Ministerio Público, sin que el fallo, en modo alguno, en parte alguno, se haga cargo de la prueba de descargo presentada por esta defensa, ni tampoco la evidenciación de las contradicciones que se hacen en el contraexamen de los policías particularmente. Entonces, en dos breves considerandos y muy someramente, y sin que se haga cargo de las partes que fueron controvertidas derechamente por la defensa, señala en el considerando 23, su señoría excelentísima, que lo alegado por la defensa, en el sentido de que no hay antecedentes suficientes para ello, especialmente por la circunstancia de no haber sido hallado cadáver ni vestigios de este, cabe señalar que de acuerdo a lo que dispone el Código Procesal Penal chileno y disposiciones procesales francesas, es posible probar la muerte de una persona, no solo mediante la presencia de su cadáver, sino que por los demás medios de prueba que franquea la ley. Sin embargo, señoría, hasta aquí llegamos. No existe un considerando siguiente en que nos diga cuáles son entonces estos medios probatorios suficientemente concordados e hilados entre sí que permiten allegar una prueba que permita tener por acreditado un delito de homicidio sin que exista el cadáver de la víctima. Y en ese sentido, entonces, a juicio de esta defensa existe una fundamentación mínima en ese sentido, pero tampoco, señoría, no se hace cargo, como vengo señalando largamente, de todas las contradicciones ni los medios de prueba que esta defensa ofrece. No se hace cargo del extenso contraexamen que se hace con la policía francesa, quienes entraron en graves contradicciones con el requerimiento francés. Nosotros cuestionamos gravemente la credibilidad de los policías. Es más, se comunicaron entre ellos, entre una declaración y la otra. Entonces, todo lo que hay en el fallo impugnado es la enumeración de nuestros medios probatorios. No existe ninguna valoración, no existe ninguna, mínimamente, una valoración de ellos. El fallo tampoco dice cómo acreditar el homicidio. ¿Cuáles son aquellos antecedentes graves, serios, concordantes que permiten acreditar un homicidio? Su señoría excelentísima bien sabe que el deber de fundamentar las sentencias, no solo la sentencia definitiva, sino que sentencias tan importantes como son la imposición de medidas cautelares, como son otorgar la extradición de un ciudadano chileno, existe un deber de fundamentar las resoluciones. El artículo 86 del Código Procesal Penal, pero también es un deber constitucional, su señoría, en el sentido del debido proceso. Sobre este punto, esta excelentísima Corte ha sido bastante contundente en señalarlos, solo a modo muy breve, el rol 94-92 del 2009 establece que el deber de motivar la sentencia es un componente del modelo de jurisdicción propio de un Estado democrático de derecho. Y señala que es deber de esta fundamentación, dentro de esta fundamentación, hacerse cargo de las alegaciones de la defensa y de la prueba rendida para probar su teoría del caso. Otros de aquellos, por ejemplo, el 30.036 del año 2014,
Entonces, si bien, y es cierto, evidentemente, nuestro sistema procesal penal tiene un sistema de libertad probatoria, eso nadie lo duda, pero esto es para valorar la prueba. Pero esta valoración de la prueba debe ser conforme a la sana crítica. Y la sana crítica tiene los 3 grandes pilares: la lógica, los principios científicamente afianzados y las máximas de la experiencia. Entonces, esta sentencia impugnada, no sabemos cómo realiza esta valoración conforme a la sana crítica dentro de esta libertad probatoria para saber qué hechos serios, graves, contundentes son tenidos por hecho y cómo se controvierten los antecedentes entregados por la defensa. Tampoco, su señoría, también se vulnera el principio de fundamentación de la sentencia, no solo, no se describen siquieramente, ya ni siquiera es un tema de evaluación cuáles son los antecedentes. Tampoco en el fallo impugnado se describe, ni se menciona siquieramente en qué habría consistido el delito imputado. No se contienen ni se describen los elementos del tipo penal de homicidio. Habla y desarrolla brevemente actos anteriores y posteriores, si se quiere, actos preparatorios y actos de fase de agotamiento del supuesto delito, pero no se mencionan antecedentes acerca de la existencia del homicidio, limitándose a señalar, como he dicho, que luego de estar con el señor Cepeda, la ciudad Kurosaki no fue vista nunca más. Entonces, señoría, creemos que hay un fallo importante aquí, una falla importante dentro de la sentencia, en el sentido de poder entenderla legítima y razonablemente dentro de esta libertad probatoria, decir, bueno, no tenemos cadáver, pero fíjese, existen todos y todos estos antecedentes, tal y como se hace, por ejemplo, los 2 casos de la jurisdicción chilena que esta defensa ha mencionado anteriormente. Esta es una infracción de la mayor gravedad, señoría excelentísima, porque precisamente la tesis y la teoría del caso de la defensa fue señalar que no existían antecedentes probatorios, ni directos ni indiciarios, respecto a la existencia de la muerte de la señora Kurosaki, y menos de la existencia de un homicidio y de su causa de muerte. Entonces, si bien esta defensa en modo alguno pretende que el fallo de extradición se pronuncie acerca de una eventual culpabilidad o una eventual inocencia, sí, de acuerdo a la legislación interna chilena, se requiere de un estándar mínimo establecido en la ley, ¿verdad? Un estándar mínimo, el cual debe ser expresado y desarrollado en el fallo de extradición, lo que no ocurre en el caso en comento. Incluso han habido fallos de esta misma excelentísima Corte que han rechazado los recursos de apelación diciendo, debida a la nutrida argumentación por el ministro instructor, y el mérito de auto es posible, es decir, siempre se exigió una argumentación mínima. Por ejemplo, sentencia 18.159 del año 2019. En este sentido, su señoría, y ya cerrando este segundo punto, acá no hay prueba directa, pero a juicio de esta defensa tampoco hay prueba indiciaria. Acá lo que hay son sospechas, son hipótesis, ni siquiera hay prueba indiciaria. Y en ese sentido, muy brevemente, me pareció muy interesante una sentencia del Tribunal Supremo Español, que es bien nuevita, del noviembre del 2019, en que fija ciertos criterios para entender qué es lo que vamos a entender como prueba indiciaria que sea suficiente, o para entender qué es lo que es una prueba indiciaria. Y algunos de los criterios definidos que tienen relación al caso en comento, dice precisamente, como primer lugar, que los indicios no pueden entenderse como sospechas, no se pueden confundir como sospechas. Deben ser indicios probados, y no meras probabilidades de que el hecho haya ocurrido. El fallo del juez no debe ni puede fundamentarse en un simple y puro convencimiento subjetivo del juez o tribunal. Nosotros no estamos en un sistema de íntima convicción. Exige una adecuada motivación del tribunal acerca de la concurrencia de los indicios y su relevancia probatoria. Para que sean indicios con valor probatorio, debe existir una pluralidad de indicios que estén demostrados a través de prueba directa, que de manera indispensable entre el hecho demostrado o indicio, o el que se trate de deducir, hay un enlace preciso, concreto y directo, según las reglas de la lógica y el criterio humano. Y el razonamiento, y hay que establecer el razonamiento, cómo se ha llegado a la certeza de ese hecho presunto.
Cuando solo es a través de prueba indiciaria, la motivación de la sentencia debe ser aún más fuerte y precisa para entender por qué se llega a tener probado un hecho. La inducción o inferencia debe ser razonable. No debe haber contradicciones entre la prueba. Entonces, de la observación de estos criterios, que son mucho más, sería excelentísima, se puede observar que en el caso que nos ocupa, y tal como se ha venido desarrollando latamente, y pido disculpas por ello, pero dada la importancia de la causa, de lo novedoso de esta causa para el sistema jurisprudencial chileno, entendemos que no se cumple prácticamente con ninguno de estos criterios de prueba indiciaria. Primero, porque no existe la fundamentación necesaria que permita analizar esta cadena lógica de cómo voy yo dando por probados los hechos, como por la inexistencia de indicios propiamente tales, siendo, como dice este punto 1, lo que se nos presenta meras sospechas o probabilidades de que los hechos hayan ocurrido. El requerimiento, luego el fallo, como les digo, está lleno de sospechas, probabilidades, conclusiones que no son lógicas. No existe ni prueba directa ni indiciaria, y menos múltiple y seria en cuanto a la muerte de la señorita Narumi Kurosawa y finalmente de respecto a una acción homicida y su causa de muerte. Y por esta razón también solicito la revocación del fallo en virtud de que falta una fundamentación mínima que nos permita llegar lógica y razonablemente a que se hubiera podido presentar acusación en el derecho chileno. Finalmente, sería el acápite tercero, que dice relacionar reciprocidad. Su señoría excelentísima bien sabe que entre Chile y Francia no existe tratado de extradición vigente y por lo tanto cabe solo aplicar los principios de derecho internacional generalmente aceptados. El principio de reciprocidad es la costumbre, ¿verdad? Se entiende como la costumbre de un Estado que le concede a otro Estado un trato semejante al que recibe de él, con base a que exista cooperación internacional. Schultz señala que el principio de reciprocidad establece la regla de que una extradición no es lícita, sino cuando el Estado requerido obtiene del Estado requirente la seguridad de que éste le entregará a un fugitivo perseguido por los mismos hechos y con las mismas cualidades personales que el perseguido cuya extradición se demanda. Así está definido por este tratadista el principio de reciprocidad. Nosotros, yo sé y tengo clarísimo que nosotros como país, como Chile, hemos sido un país profundamente respetuoso de la cooperación internacional y como tales, nosotros no adscribimos necesariamente al principio de reciprocidad, muchas veces acogiendo extradiciones respecto a países que no extraditarían a sus nacionales. Sin embargo, Francia, y en este caso hay que hacerlo expreso, no permite la extradición de sus nacionales. Esto es así según su propio Código Procesal Penal, que en el artículo 692, número 2, dispone que Francia podrá extraditar a cualquier persona que no tenga nacionalidad francesa. Ergo, quien es francés no podrá ser extraditado. Frente a esta discrepancia entre países como el nuestro, que tienen una tradición de cooperación internacional más fluida, por decirlo con una interpretación más amplia, frente a países que no lo tienen, tenemos, por ejemplo, la sentencia de esta excelentísima Corte, 23.406 del 2018, que establece que, refería a una extradición con la República de Ecuador, que tampoco extradita a sus nacionales. El ministro instructor señala que dado que existe esta discrepancia, la obligación de cooperación internacional de Chile de alguna manera decae. No es tan seria, ni tan grave, ni tan indudable cuando no tenemos exactamente el mismo tratamiento respecto a las extradiciones. Así las cosas, y yo sin discutir que nosotros no adscribimos necesariamente, estrictamente al principio de reciprocidad, sí entiendo que la obligación de cooperación internacional del país chileno, de nuestro país, decae. Y en ese sentido, ¿en qué sentido decae, creo yo? En que debemos ser, creo yo, más estrictos en interpretar y exigir el cumplimiento cabal de los requisitos de nuestro derecho interno. Y que en este caso,
preciso se traduce en cumplir a cabalidad las exigencias de la mencionada letra C del artículo 449, cosa que, como he dicho, estimamos no cumplida. Y asimismo agregar que es el propio Estado requirente, Francia, el que ha sido extremadamente estricto en interpretar los requisitos para extraditar a chilenos. Sin ir más lejos, y muy recientemente, la causa de extradición pasiva solicitada por Chile respecto al señor Ricardo Palma Salamanca, rol 44641-2017, fue rechazada por el Estado francés, a pesar de tratarse de delitos de la mayor gravedad: atentado terrorista contra autoridad política con resultado de muerte, delitos de asociación ilícita y secuestro terrorista de Christian Edwards. En este sentido, Francia es extremadamente estricto en que se cumplan los requerimientos de su derecho interno. Y es eso lo que yo estoy solicitando el día de hoy, su señoría excelentísima, que seamos estrictos en exigir que se cumplan mínimamente los requisitos para proceder a extraditar a un chileno, a un ciudadano chileno a Francia, cuando, como se ha dicho, los antecedentes que se presentan no son completos, no son serios y no lo justifican. Chile tiene el derecho a exigir la mayor rigurosidad posible. Como les digo, no venía en peritaje, es una investigación que está muy lejos de ser una investigación como se habría agotado en Chile. Es más, en Chile es una investigación tal como se nos presenta, no es otra cosa que una investigación por una presunta desgracia. Señoría, por todos estos motivos, porque no se cumple el estándar de la letra C del artículo 449, porque no hay una debida fundamentación del fallo impugnado y por el incumplimiento estricto de un principio de reciprocidad, solicito que se revoque la sentencia apelada y se rechace la extradición de mi representado, don Nicolás Cepeda. Muchas gracias. Gracias, señora abogada. ¿Puede responder, señor abogado? Muchas gracias, señoría excelentísima. Primero que nada, muy buenos días a todos y a mi honorable contradictora. El Ministerio Público va a solicitar que se confirme la sentencia del señor ministro don Jorge Dam, que accedió a la extradición solicitada por la República Francesa para que don Nicolás Cepeda Contreras pueda ser juzgado por asesinato en Francia, lo que en Chile correspondería a un homicidio calificado por premeditación. En base a los antecedentes de hecho y derecho que voy a pasar a exponer. En primer lugar, voy a comenzar por la última parte de la alegación que ha hecho mi honorable contradictora en relación a este principio de reciprocidad y la ausencia de este principio de reciprocidad. En Chile no existe ninguna norma, ni constitucional, ni legal, ni reglamentaria, que impida que un chileno pueda ser extraditado. Y en los hechos, más de la mitad de las extradiciones que acuerda esta excelentísima Corte Suprema son respecto de ciudadanos chilenos. La sola nacionalidad de una persona no basta para denegar una extradición. Algunos tratados internacionales suscritos por Chile señalan expresamente de que, o sea, permiten como facultad, digamos, de que no sea entregado un nacional, un chileno, pero para ello no basta la nacionalidad. Es necesario que se acrediten otros antecedentes especiales, un arraigo muy particular. Hay casos en los cuales la persona ha sido solicitada en extradición y está al cuidado de un niño muy pequeño, o está al cuidado de un adulto mayor con un cáncer terminal. Nada de eso fue probado y nada de eso fue alegado por la defensa en la audiencia del artículo 448. Otra cosa que llama la atención es que señala que el principio de reciprocidad sería un principio del derecho internacional de las extradiciones. La verdad es que nuestra excelentísima Corte ha definido que los principios de derecho internacional que rigen las extradiciones se refieren al fondo del asunto, es decir, la doble incriminación, la mínima penalidad de la pena, que la acción penal se encuentre vigente, que el Estado requirente tenga jurisdicción. En ninguna parte se menciona el principio de reciprocidad. Y llama mucho la atención de que, claro, cuando se pide que no se entregue a un nacional, es para que ese nacional sea juzgado en el país del Estado requerido. Eso no ha sido pedido por la defensa. La defensa en ningún momento ha solicitado que Nicolás Cepeda, sea juzgado en Chile por un delito de asesinato. Simplemente dice, como Francia no entregaría a sus nacionales, entonces hay que rechazar la extradición. Pero en ninguna parte ha solicitado
el juzgamiento alternativo en virtud del adagio en latín, audedere aut judicare, si no entregas, juzgas. Eso no ha sido siquiera mencionado por la defensa. Y existe un precedente muy concreto. En la causa 9471-2011, el señor ministro instructor, don Héctor Carreño, concedió la extradición de un chileno, un señor de apellido de Ilavaca, a la República Francesa, el señor Miranda de Ilavaca, a la República Francesa, que lo acusaba de hurtos reiterados en la ciudad de París. Y esta persona, en una extradición ante esta excelentísima corte, fue entregada en extradición a pesar de que Francia no entregaría eventualmente a sus nacionales. La sentencia que menciona mi honorable contradictoria del señor Palma Salamanca no aplica a esta situación, por cuanto Palma Salamanca es de nacionalidad chilena. No hay ningún vínculo entre que Francia no entregue eventualmente a sus nacionales con la situación de Palma Salamanca. Palma Salamanca es chileno, no es francés. Entonces, no existiendo ningún motivo para denegar una extradición de un nacional, y en este caso concreto, no habiendo sido fundamentado el por qué no podría entregarse a un ciudadano chileno a Francia, creemos que esa alegación sobre la eventual falta de reciprocidad no tiene ninguna razón de ser. Yendo al fondo del recurso de apelación, el ministro, señor Jorge Dam, al momento de analizar los antecedentes, tuvo frente a él un cúmulo muy importante de antecedentes que fueron aportados por la parte francesa y antecedentes que se produjeron en la audiencia del artículo 448, que hago el alcance, se desarrolló en 4 sesiones diferentes, dado la cantidad inmensa de antecedentes que fueron hechos valer por los propios intervinientes, tanto por el Ministerio Público como por la defensa. El ministro valoró adecuadamente el conjunto de lo que aportó Francia, más los antecedentes hechos valer en audiencia, y señaló que todos esos antecedentes eran serios, ciertos, graves y concordantes, y en virtud de ellos entonces concedió la extradición. Como he dicho, en parte, mi honorable contradictora, claro, el juicio de extradición no es un juicio de culpabilidad. Se trata de determinar si se cumplen los requisitos de los principios generales del derecho internacional y que existan antecedentes suficientemente serios para poder extraditar, no para condenar, no es un juicio de culpabilidad. Y en ese sentido, la letra C del artículo 449 lo que define el estándar, y el estándar dice que tiene que haber antecedentes serios para que si el hecho hubiese ocurrido en Chile, el Ministerio Público pudiera acusar. No es que se aplique el procedimiento del juicio oral al procedimiento de extradición. Esta excelentísima Corte lo ha señalado y reafirmado varias veces. Esto no es un juicio oral. Esto no es ni siquiera una audiencia de preparación de juicio oral. El que la demanda de extradición francesa no contenga todos los requisitos que establece una acusación en Chile no es obstáculo para conceder esta extradición. ¿Qué contiene la carpeta de investigación francesa? Es una carpeta muy grande, son más de 1000 fojas, que contiene decenas de testimonios de testigos. Contiene peritajes, muchos peritajes. Contiene reconocimientos fotográficos, contiene informes varios. En ella se demuestra que la policía francesa hizo una investigación seria. Hay un uso intensivo de herramientas tecnológicas. Se pudo acceder al computador de la víctima, de la señorita Narumi Kurosaki, y se pudo, por lo tanto, entrar y ver toda la mensajería que tenía ese computador. El señor Nicolás Cepeda en Francia arrendó un vehículo que aparentemente él no lo sabía, tenía un chip de geolocalización que le permitió entonces a la policía francesa hacer un seguimiento de todos los lugares por los cuales anduvo ese vehículo en Francia, con precisión de día, de hora y de lugar. Ese chip además permite determinar si el vehículo está detenido o si está en movimiento. Y todo esto está como peritaje dentro de la investigación francesa.
De la misma manera se pudo acceder a los chips de los teléfonos del señor Nicolás Cepeda y la señorita Narumi Kurosaki. ¿Qué otra cosa contiene esta carpeta de investigación? Un uso intensivo de herramientas de cooperación internacional. Francia, en el marco de su investigación que duró más de 2 años, le pidió información a España. ¿Para qué? Para que tomara declaración a un testigo muy relevante al cual me voy a referir más adelante. Le pidió a Japón cooperación para que le tomara declaración a testigos en Japón que resultaron claves en la acusación francesa. Le pidió antecedentes a Chile, y Chile le proporcionó antecedentes sobre los consumos de la tarjeta bancaria Visa del Banco de Chile, del señor Nicolás Cepeda, las huellas dactilares del señor Cepeda y una serie de otros antecedentes. Todos esos antecedentes, y aportó además un video del cual voy a dar cuenta en breves minutos más. ¿Qué otra cosa tuvo en cuenta el señor Jorge Dam para resolver, para resolver la extradición? Toda la prueba que fue rendida en la audiencia del 448. En particular, se tomó declaración por videoconferencia desde Japón, desde el Consulado de Chile en Japón, a la madre y a una hermana de la víctima, la señora Taeko y la señorita Honami. ¿Qué declararon los familiares directos de la víctima? Más allá de expresar su dolor y su pesar por la pérdida de su ser querido, señalan de que Narumi Kurosaki, que era una joven de 21 años, era una joven muy talentosa, muy estudiosa, muy responsable, que había ganado una beca del gobierno de Japón para ir a Francia a estudiar francés. Dijeron además que ellas conocieron personalmente a Nicolás Cepeda. ¿Por qué? Porque Nicolás Cepeda fue novio de su hija durante más de 1 año y medio. Y el señor Nicolás Cepeda alojó en la casa de la familia Kurosaki en Japón. Alojó incluso cuando ya Narumi estaba en Francia. Y sin embargo, nunca recibieron un llamado de apoyo, de solidaridad de parte del señor Cepeda. El señor Cepeda declara posteriormente de que él estuvo en la noche del 4 al 5 de diciembre del 2016 con Narumi. De hecho, fue la última persona que estuvo con ella. Sin embargo, Nicolás Cepeda nunca llama a la familia para ofrecerle ayuda en la investigación ni para preguntar sobre su paradero. ¿Qué más señala la familia? Señala que a contar del 5 de diciembre del año 2016 recibieron mensajes extraños, supuestamente que provenían de Narumi Kurosaki. ¿Y por qué extraños? Decían, no era la forma en que ella hablaba, no era la forma, ellos tenían una comunicación permanente, y los mensajes que ingresaron por mensajería, si bien venían en japonés, eran raros. No era la forma como una madre se comunica con su hija, no era la forma en que una hermana se comunica con otra hermana. Y además daba antecedentes que eran absolutamente insustanciales. Por ejemplo, en uno de los mensajes le señala de que, a contar del 5 de diciembre en adelante, le señala de que tiene un nuevo novio y manda la foto del nuevo novio. Y resulta que Narumi ya le había avisado hace más de 1 mes que tenía un nuevo novio. E incluso ellas habían hablado por videoconferencia con el nuevo novio. Entonces, son mensajes extraños. No es que se requiera, como dice mi honorable contradictora, un peritaje para saber si el japonés, como está escrito, era correcto o incorrecto. No es eso. Es que la madre y la hermana dicen que ese mensaje no pudo provenir de su hija en la forma en que ellas se contactaban. ¿Qué más tuvo a la vista el señor ministro instructor para resolver? Se declararon por videoconferencia los 2 principales investigadores franceses. Lo hicieron desde Francia, desde la ciudad de Besançon, en presencia del cónsul de Chile en ese país. ¿Qué dijeron los investigadores franceses? Explicaron cómo desarrollaron la investigación, explicaron de que la denuncia se recibe 10 días después de desaparecida la víctima. La denuncia la presenta el centro de estudio donde ella estudiaba lenguas. ¿Por qué? Porque no ha asistido a clases. En un primer momento, la denuncia fue tratada como una presunta desgracia. Entonces la policía local investiga una presunta desgracia. Pero al poco andar se dan cuenta de que no es una presunta desgracia. No es una simple desaparición.
y empiezan a investigar una hipótesis de secuestro o de asesinato. Y entonces cambia la policía y pasa a ocuparse de la investigación el equivalente en Chile a la brigada de homicidios. Ya no es la BICRIM, es la brigada de homicidios, y con policía científica empiezan a investigar entonces la desaparición de la joven. Señala la policía, los agentes policiales franceses, que en un primer momento pensaron que el primer sospechoso que tuvieron era el novio que tenía la señorita Kurosaki, que era un ciudadano francés de apellido del Piccolo. Lo investigaron profusamente, intervinieron su teléfono, intervinieron su computador, registraron su domicilio y tomaron declaración muchas veces. Y al final lo descartaron porque se dieron cuenta que no tenía ningún vínculo ni con la desaparición ni con el asesinato. Y recién ahí empezaron a ver que había antecedentes sobre un ciudadano chileno que había estado durante 2 semanas en Europa en las épocas coincidentes a las que había ocurrido todos estos hechos. ¿Qué otro antecedente tuvo el señor ministro Adam? Un video que fue aportado por la policía francesa. Es un video bastante particular. Lo hizo el propio Nicolás Cepeda, lo subió a una plataforma digital similar a YouTube. Y en ese video, él se dirige a Narumi en francés, perdón, en inglés, que era la lengua que ellos usaban, y en el video que aporta la policía francesa viene con subtítulos en francés y en castellano. ¿Y qué señala ese video? Muestra a una persona muy molesta, muy agitada. El video fue hecho el día 7 de septiembre del año 2016. Y le dice, es un video muy, muy amenazante. Y le dice, Narumi, tú has hecho cosas indebidas. Has roto una relación, has roto una confianza. Y tienes 2 semanas de plazo a contar de ahora. Y le indica, 2 semanas de plazo para enmendarte. Tienes que seguir ciertas condiciones que yo te estoy imponiendo. Y que si no las cumples, esto va a terminar mal. Y le dicen, y en todo caso vas a tener que pagar un precio por lo que hiciste. Sin duda, Narumi Kurosaki no siguió las condiciones. ¿Cuáles eran las condiciones? Que restableciera la relación amorosa que se había roto y que dejara de ver a otros hombres en Francia. Por último, el señor ministro instructor tuvo a la vista una muy extraña declaración que prestó el mismo señor Nicolás Cepeda ante la Policía de Investigaciones. ¿Por qué digo muy extraña? Los hechos investigados habrían ocurrido entre el 4 y el 6 de diciembre del año 2016. En la segunda quincena de ese mismo mes, ya toda la prensa francesa, japonesa y chilena daban cuenta de la desaparición de la estudiante japonesa y de la inculpación o de la sospecha que recaía sobre su exnovio Nicolás Cepeda. En ese contexto, Nicolás Cepeda, el 29 de diciembre de ese año, es decir, 3 semanas después de la desaparición, prepara una declaración escrita y la va a dejar al cuartel de la PDI en General Maquena, concretamente en Interpol Chile. ¿Y qué señala en esa declaración? Él no fue interrogado por la policía chilena, él presentó una declaración escrita. ¿Qué señala en esa declaración? Confirma situaciones que ya son de público conocimiento a través de la prensa, como que que fue la última persona que estuvo con Narumi Kurosaki, y a una serie de hechos y cabos sueltos pretende darle una explicación para exculparse. Todo este gigantesco cúmulo de antecedentes fueron los que tuvo la vista el señor ministro instructor para acoger la extradición solicitada por Francia. Y cuando uno entra a analizar de qué trata toda esta investigación, se da cuenta de lo siguiente. Hay más de 25 hechos probados en la investigación. Hechos probados, hechos o situaciones que tienen un soporte probatorio específico. Y hay un hecho en el cual no hay prueba directa, pero que hay múltiples pruebas indiciarias y que se refiere precisamente a la muerte de Narumi Kurosaki. Porque como ha señalado la defensa, efectivamente en este caso el cadáver nunca fue encontrado.
Pero hay múltiples, no uno, múltiples indicios poderosos y suficientemente fuertes, y que fueron valorados por el señor ministro instructor, para determinar que Narumi Kurosaki fue asesinada. Voy a hacer un recuento muy somero de los más de 25 hechos probados. Está probado de que Narumi Kurosaki y Nicolás Cepeda sostuvieron una relación amorosa que duró entre el 2015 y el 2016 y habría terminado en octubre del año 2016. Terminó mal. La policía francesa, al acceder al computador de Narumi Kurosaki, logró determinar que habían miles de mensajes escritos entre Narumi y Nicolás que daban cuenta de una relación tormentosa y un término abrupto. Hay recriminaciones mutuas, hay injurias, hay insultos de grueso calibre en más de 1000 mensajes escritos durante un mismo día. Todos los mensajes están en inglés, que era el idioma que usaban ellos para comunicarse. Nicolás Cepeda no soportó, y se aprecia en la mensajería, no soporta que Narumi Kurosaki le haya terminado la relación amorosa, y no soporta que Narumi Kurosaki tenga un nuevo novio y salga con otros hombres. ¿Qué hace Nicolás Cepeda? Y también está demostrado, viaja a Europa, compra pasajes en Chile y hace un trayecto bastante singular. Parte de Santiago el día 29 de noviembre del año 2016, con destino final a la ciudad de Ginebra, en Suiza, haciendo escala en Madrid. Llega el día 30 de noviembre del año 2016 a Ginebra, y por vía terrestre se traslada a la ciudad de Dijon. Ahí no vivía Narumi Kurosaki, se traslada a la ciudad de Dijon. Son como 250 kilómetros. Toma un auto que había arrendado previamente 15 días antes por internet desde Chile, toma un auto y se dirige esa misma noche, a la ciudad de Besanzón, que era donde vivía Narumi Kurosaki. ¿Cómo se sabe esto? Porque el auto tiene un chip de geolocalización que permite determinar con precisión si está en movimiento y dónde se encuentra. No es lo suficientemente preciso para determinar exactamente el lugar donde se estaciona, pero sí permite determinar que bajo una antena, bajo un radiofaro de un barrio determinado, ese vehículo se encuentra en ese lugar. Ese vehículo permanece estacionado durante toda la noche, entre el 30 de noviembre y el 1 de diciembre, en las proximidades del edificio donde vivía Narumi Kurosaki. Está toda la noche. Y está demostrado también de que al día siguiente el vehículo se mueve dentro de la ciudad de Besanzón a otro barrio, que coincidentemente es el lugar donde se encuentra el centro de estudios de lingüística donde asistía la señorita Kurosaki. Es decir, hay un seguimiento de la señorita Kurosaki. Y no solamente se demuestra por eso. Nicolás Cepeda todos los días, entre el 1 de diciembre y el 5 de diciembre, y el 6 de diciembre para ser más exacto, todos los días visita Besanzón. Todos los días el auto se mueve en dirección a la ciudad de Besanzón, estaciona en las proximidades del edificio donde vive Narumi Kurosaki, se cruza la información de que todos los días compra con su tarjeta Visa del Banco de Chile artículos en distintos negocios de la ciudad de Besanzón. Él está en Besanzón todos los días. Pero un detalle, solamente el domingo 4 de diciembre se pone en contacto con Narumi Kurosaki. Todos los días anteriores en que él estuvo en Besanzón, nunca se puso en contacto con Narumi Kurosaki. Claramente la estaba siguiendo, claramente estaba siguiendo sus pasos, pero no se da a conocer hasta la tarde del día domingo 4 de diciembre. ¿Qué otra cosa hace el señor Cepeda con el vehículo? Y también está demostrado por las antenas de geolocalización. Recorre un sector forestal que queda entre Dijon y Besanzón, donde hay más o menos 100 kilómetros de distancia, un sector forestal, y recorre por dentro, por caminos forestales que son de tierra, en un sector donde la policía francesa dice no hay ningún interés turístico, es un bosque.
es un bosque cruzado por un gran río, que en esa época del año está muy grande porque ha llovido mucho, hay muchos pozones de agua, pero no tiene ningún interés turístico. Va a volver a ese mismo sector boscoso posteriormente a la desaparición de Nerumi Kurosaki en las circunstancias que voy a explicar. ¿Qué más hace? Hace una compra extraña, extrañísima para un turista. Va a un supermercado y compra un bidón de 5 litros de combustible. Compra un líquido desengrasante que es como cloro, que sirve para limpiar superficies. Compra mantas y compra fósforos. No es propio de un turista en un país extranjero hacer una compra de esa naturaleza. ¿Con qué lo compra? Con su tarjeta Visa del Banco de Chile. Está absolutamente acreditado. Y no solamente está en Besanzón durante 5 días sin avisarle a la señorita Kurosaki, está dentro del edificio donde vive Narumi Kurosaki. El edificio es una residencia universitaria, cada estudiante tiene una habitación con un baño y hay espacios comunes como por ejemplo el comedor y la cocina. 2 testigos, 2 estudiantes residentes de ese local, una estudiante británica y una estudiante argelina, dan cuenta que vieron a Nicolás Cepeda por los pasillos, el día, específicamente el día 2 de diciembre, y que incluso dicen que entraron a la cocina común y había un hombre que no habían visto nunca antes, que no vieron nunca después tampoco, que se estaba escondiendo. La estudiante británica incluso logró conversar con esta persona. Y resulta que posteriormente, cuando la policía francesa hace la investigación y les acompaña en un set fotográfico, ellos dicen fehacientemente, esa persona era Nicolás Cepeda. Es decir, Nicolás Cepeda no solamente estuvo 4 días siguiendo a Narumi Kurosaki dentro de la ciudad, sino que además la seguía y la controlaba dentro del mismo edificio donde ella vivía. Y llegamos al día 4 de diciembre, domingo 4 de diciembre en la tarde. Narumi sale de su clase de baile regular, se encuentra con un par de amigos en la calle, que sería la última vez que la ven, y se encuentra por fin con Nicolás Cepeda. Un encuentro, no sé, extraño. Y Nicolás Cepeda la lleva a cenar a una localidad cercana a Besanzón. Aclaremos, Besanzón es una ciudad turística, tiene más de 200 restaurantes. Sin embargo, Nicolás Cepeda la saca de Besanzón y la lleva a cenar a un restaurante, a una localidad que queda a 30 kilómetros de distancia, que se llama Ojernang. En ese lugar cenan en un restaurante que se llama La Table de Gustave. ¿Cómo se sabe? Todos los mozos interrogados sobre esto dicen que efectivamente había una pareja y la describen físicamente, una joven oriental, un joven de un aspecto semi-europeo, en fin. Nicolás Cepeda paga la cena con su tarjeta Visa del Banco de Chile. La antena de geolocalización determina que el auto arrendado por Nicolás Cepeda se encuentra en el estacionamiento de ese restaurante. Está claro de que cenaron. El mismo Nicolás Cepeda reconoce que cenaron en ese restaurante. Salen de ahí más o menos a las 10 de la noche del día domingo. Y según relata Nicolás Cepeda, se dirigen a la habitación de ella en Besanzón. Nicolás Cepeda incluso agrega de que tuvieron sexo. Durante un par de horas tuvieron relaciones sexuales. Está demostrado, aunque no lo diga Nicolás Cepeda, que él estuvo en la habitación. ¿Por qué? Porque la policía francesa encontró huellas dactilares en distintos lugares de la habitación y en una taza, en distintos servicios, encontró huellas dactilares. Y al ser confrontadas con las huellas dactilares aportadas desde Chile, dieron un match absolutamente positivo, que Nicolás Cepeda estuvo en esa habitación. ¿Y qué ocurre? Que el día lunes siguiente, a las 3:21 horas de la mañana, los residentes de la residencia universitaria señalan haber sido despertados por un grito de una mujer, al cual califican de un grito de terror, un grito de angustia, de sufrimiento y de terror, seguido de un golpe seco, como de alguien que golpeara una pared o el piso, y posteriormente silencio. Fue un grito breve, un golpe seco y silencio. 15 estudiantes declaran en forma conteste
de que fueron despertados por un grito de terror. Efectivamente, no pudieron determinar de dónde provenía el grito de terror. Fueron despertados a las 3:21 de la mañana. No estaban despiertos, fueron despertados. Estaba de noche. Y como señala la defensa, y como señalaron los agentes franceses, es un edificio antiguo con largos pasillos donde el sonido reverbera. No pudieron determinar exactamente de dónde provenía, pero todos coinciden en la naturaleza. Era un grito de terror. Nicolás Cepeda, en esa declaración acomodaticia que hace a fines de diciembre de ese año, ante Interpol, señala de que Narumi, muy compenetrada en el acto sexual, emitió un grito de placer. Ninguno de los testigos señala haber escuchado un grito de placer. Los testigos dicen parecía una película de terror. Otro testigo dice parecía que estuvieran asesinando a alguien. Ninguno habla de un grito de placer sexual. Y ciertamente un grito de placer sexual no es lo mismo que un grito de terror de una persona que está siendo asesinada. ¿Y cómo saben la hora? Porque muchos estudiantes se envían a través de teléfonos celulares mensajes de texto preguntando si también escucharon ese grito. Y en sus teléfonos aparece registrado la hora como las 3:21. Esos son los hechos anteriores. Esos son efectivamente los hechos anteriores a lo que la policía francesa determina que es un asesinato, que inició una investigación como presunta desgracia, pero que posteriormente concluyeron que se trataba de un asesinato. Hay hechos posteriores y que también están demostrados en la carpeta de investigación. ¿Qué hace Nicolás Cepeda después de esta situación? El auto de Nicolás Cepeda permaneció en las cercanías de la residencia universitaria entre la noche del domingo 4 de diciembre a la madrugada del martes 6 de diciembre. Y a eso de las 4:25 del 6 de diciembre, el auto vuelve a ponerse en movimiento. ¿Y a dónde se dirige? Vuelve a visitar durante 3 horas la zona boscosa que ya les he referido. Se introduce en una zona boscosa por caminos de tierra, cubiertos de barro porque había llovido previamente, y está durante 3 horas en ese lugar. Y cuando devuelve por fin el auto en la ciudad de Dijon, a 100 kilómetros de distancia, los funcionarios, los empleados de la tienda de arriendo de autos dicen el auto estaba extremadamente sucio, estaba cubierto de lodo y de tierra. Y había barro en la zona donde va el conductor del vehículo y había barro en el maletero del vehículo. ¿Y qué hace después de eso Nicolás Cepeda? Devuelve el auto, toma un transporte terrestre y vuelve a la ciudad de Ginebra, en Suiza, donde toma otro avión. ¿Y se dirige a dónde? Se dirige a la ciudad de Barcelona, en España. Uno dice, bueno, ¿y para qué se fue a Barcelona? Porque en Barcelona vivía un primo de Nicolás Cepeda, de nombre Juan Felipe Ramírez Cepeda, médico de profesión que está haciendo estudios de postítulo en España. Y Nicolás Cepeda le dice en ese momento, oye, vengo llegando, ¿me puede recibir? Y su primo lo acoge en su casa y se queda 5 días en su casa. ¿Y qué ocurre? Le pregunta a su primo, bueno, ¿qué haces en Europa? Entonces, Nicolás Cepeda relata de que él, como es de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, había un profesor que estaba invitado a dar una conferencia en Ginebra, y como no pudo ir porque se enfermó, lo enviaron a él. Entonces, que él fue a reemplazar al profesor a una conferencia en Ginebra. Eso es falso. Nicolás Cepeda nunca estuvo más allá de unas pocas horas en Suiza. En cada transbordo de avión solamente estuvo algunas pocas horas. Nunca fue a ninguna conferencia en Suiza. Y eso se lo miente a su primo. Su primo le dice, oye, ¿y qué es de tu polola, la japonesa? Y le dice, mira, no, hace meses que no la veo. Le responde que hace meses que no la ve. En circunstancias que estuvo, según el mismo relata, estuvo el día anterior o hace 2 días con ella teniendo sexo. Y dice que hace meses que no la ve. Es más, nunca le dice que estuvo en Francia, nunca le dice que estuvo una semana completa en Francia. Y algo que le llama profundamente la atención a su primo es que en algún minuto le hace preguntas muy raras. Le dice, oye,
¿Cómo puedo asfixiar a una persona? ¿Cómo se estrangula a una persona? ¿Cuánto tiempo se demora en morir una persona por estrangulamiento? ¿Cuáles son los signos que pueden apreciarse para determinar si la persona murió o no murió? Y cientos de preguntas vinculadas al estrangulamiento de una persona. Su primo, que es médico, se lo responde, pero lo encuentra extraño. Y todo esto el primo, donde alojó a Nicolás Cepeda, se lo declara a la policía española por delegación de la policía francesa. Días después de esto, el señor Cepeda vuelve a comunicarse con su primo desde Chile y le dice, oye, he sabido que tú has declarado ante la policía española. Y le dice, mira, mejor no sigas declarando, mantente en silencio, porque le dice, las cosas de la familia deben quedar en la familia. El primo se siente amenazado y concurre nuevamente a la policía española y da una segunda declaración donde manifiesta esta amenaza que ha recibido de parte de su primo desde Chile. ¿Qué más hay? Hay un antecedente que es claramente indiciario de la participación culpable del señor Cepeda. El señor Cepeda, entre noviembre y diciembre de ese año, se contacta con dos amigas japonesas en Japón. Nicolás Cepeda había estado en Japón en un intercambio estudiantil. Y ahí se comunica con dos amigas japonesas, las señoritas Megumi Sugihara y Rina Sakamaki. Y les dice, mira, y sin darles causa, digamos, le dice, quisiera que me tradujeran del inglés al japonés ciertas frases. Frases como, me voy sola, tengo un nuevo novio, viajo en tren y no hay wifi, etc. Las amigas, en forma independiente, no saben que han sido contactadas las dos, traducen al japonés esas frases. Esas frases son las que aparentemente, o sea, las que una persona aparentando ser Narumi Kurosaki fueron enviadas a la familia de Narumi y que la familia dijo esas frases no provienen de mi hija y son enviadas a distintos amigos de Narumi en Japón. Son las frases que estas dos personas le tradujeron a petición de Nicolás Cepeda. Más aún, cuando ya se destapa que hay una investigación abierta y estando Nicolás Cepeda de retorno en Chile, el día 15 de diciembre, le pide a esas mismas amigas que borren todos los mensajes que han tenido entre ellos a raíz de esta petición extraña de traducir frases al japonés. Y no solamente le pide que la borren, sino que mostrando su carácter manipulador y posesivo, les dice, bórrenla y demuéstrenme a través de las pantallas de sus celulares que las han borrado. Es decir, no solamente usa esas frases para tratar de ver, de hacer ver que Narumi Kurosaki sigue viva, sino que además pide que se borren todas esas huellas. Y estas señoritas japonesas que declaran ante la policía japonesa por encargo de la policía francesa, dicen que la verdad que ellas se dieron cuenta de que los mensajes que recibieron varios de sus amigos comunes eran exactamente las frases que ellas le habían traducido a Nicolás Cepeda y que se sintieron, por supuesto, utilizadas por Nicolás Cepeda. Hago notar de que tanto el primo donde alojó Nicolás Cepeda como estas personas son amigos de Nicolás Cepeda. No son enemigos que declaran contra él, son su primo y son sus amigas. Hay una última persona que declara en Japón, es un profesor que se llama Jeremy Bright. Él es profesor en la universidad donde estudió Nicolás Cepeda, conoce a Nicolás Cepeda, conoce a Narumi Kurosaki. Y cuando ya Narumi Kurosaki ha desaparecido, se contacta con Nicolás Cepeda para preguntarle si ha sabido algo de Narumi. Nicolás Cepeda ya está de vuelta en Chile. Le dice, no, le dice, hace muchos meses que no la veo. Hace muchos meses que no la veo. Y estuvo en la noche del 4 al 5 de diciembre con ella teniendo sexo. Por último, hay una situación que llamamos la coartada de
del consulado de Japón. El día 6 de diciembre, cuando Narumi ya, según la policía francesa, ya se encontraba muerta, el día 6 de diciembre del año 2016, Narumi Kurosaki le envía un extraño mensaje a su familia, donde dice que ha tenido un problema con su pasaporte y que tiene que ir entonces al consulado de Japón en la ciudad de Lyon, que es a 200 kilómetros al sur de Besanzón, para arreglar su pasaporte. Ese mismo día, alguien compra un pasaje de tren para ir no desde Dijon, sino que desde Besanzón a Lyon en un trayecto solo de ida. Ese pasaje fue comprado al interior de un local comercial en la ciudad de Dijon, un local comercial que se llama La Toison d'Or. Bueno, toda esta coartada es absolutamente falsa. En Lyon no hay ningún consulado de Japón. Hay solamente una oficina administrativa y que no es un consulado. Narumi se atendía en el consulado de Japón en la ciudad de Estrasburgo, que queda 200 kilómetros al norte de Besanzón. Narumi no usa ese billete de tren, se verifica con la compañía francesa de trenes de que ella no valida ese billete de tren. La policía francesa le toma declaración a todos los pasajeros del vagón donde estaba ese asiento y son tajantes. No había en ese vagón de tren ninguna joven de apariencia asiática. Y lo que es quizás más grave y una prueba absolutamente incriminatoria en contra de Nicolás Cepeda, con solo minutos de diferencia entre la compra de ese pasaje de tren, con solo minutos de diferencia, Nicolás Cepeda, usando su tarjeta Visa del Banco de Chile, compra diversos artículos en esa tienda. Es él el que está presente en esa tienda y simula entonces un eventual viaje de Narumi a Lyon. Y por supuesto, la policía francesa revisa los antecedentes con las autoridades japonesas y Narumi Kurosaki nunca fue ni a las oficinas de Lyon ni al consulado de Estrasburgo. Jamás ocurrió. En ese sentido, existen numerosos hechos absolutamente probados en la carpeta de investigación francesa que dan cuenta de todo lo que hizo, con detalle de días, de horas, de lugares, de todo lo que hizo Nicolás Cepeda antes para asegurarse el resultado de su crimen, como todas las maniobras posteriores para ocultar el crimen. Narumi Kurosaki desapareció. La última vez que la vieron con vida fue en la noche, hasta las 10 de la noche del día 4 de diciembre, domingo 4 de diciembre, en un restaurante en Ornán, y nunca más apareció con vida. Y posteriormente estuvo el grito de horror unas pocas horas después. Esos son los hechos probados. ¿Y cuáles son los hechos respecto a los cuales no hay prueba directa, pero hay indicios? Es sobre la muerte y el asesinato de Narumi Kurosaki. Cuando la policía francesa revisa la habitación de Narumi Kurosaki, encuentra que la habitación está perfectamente ordenada. Los testigos que conocían a Narumi dicen que ella era en general bastante desordenada, pero la habitación estaba completamente ordenada. Estaba perfectamente limpia. Según los análisis y las pericias que realiza la policía francesa, usando reactivos químicos, se determina de que recientemente se ha usado algún elemento químico para limpiar todas las superficies de la habitación de Narumi Kurosaki. Se encuentra su computador, que es periciado, por supuesto, por la policía francesa. Está toda la ropa que usaba Narumi Kurosaki. Están todos sus zapatos, sus botas, su vestuario. Destaca la policía francesa que se encuentra en la habitación su único abrigo. Esto es relevante. ¿Por qué? Porque en Francia en esa época, en el hemisferio norte, en esa época está comenzando el invierno. Y en particular en Besanzón ha llovido copiosamente, las temperaturas en la mañana son bajo cero, 10 días después se pone a nevar. Entonces ninguna persona habría salido de su habitación desnuda, digamos, y sin sus mínimas con su chaqueta, sus botas, su ropa de abrigo. ¿Qué más encuentra la policía francesa? Encuentra que están todos los medios de pago. Está la cartera de la señorita Kurosaki,
está su tarjeta bancaria, está su tarjeta de descuento en los ferrocarriles franceses, y hay una gran suma de dinero en dinero efectivo, más o menos 580 euros, que son más o menos 500.000 pesos chilenos. Es decir, ella habría salido de su habitación desnuda y sin su medio de pago. ¿Y qué más? ¿Qué más ocurre? Narumi Kurosaki era una estudiante destacada, muy responsable, por eso había ganado la beca. Asistía todos los días a sus cursos de francés en el Centro de Lingüística Aplicada de la universidad. Dejó de ir. Ese día lunes, 5 de diciembre, no fue más a clases. De hecho, es la misma institución académica la que presenta la denuncia por presunta desgracia. No va nunca más a sus clases de baile. La última vez fue el domingo 4 y nunca más va a sus clases de baile. Estaban preparando una presentación. Se había puesto de acuerdo con un amigo japonés que iba a ir de visita turística a Europa para que el día 7 se encontraran. Obviamente esa cita nunca se pudo llevar a cabo. Por todos estos antecedentes, y dado que la policía francesa investigó todas las alternativas y todas las hipótesis distintas, investigó un posible suicidio, investigó un posible accidente, investigó incluso que ella hubiera, como dijo la defensa, habría optado simplemente por esconderse del mundo. Investigó todas esas hipótesis. Fueron interrogados los policías franceses, tanto por este interviniente como por la defensa, y dieron cuenta que investigaron todas las hipótesis alternativas, y todas fueron desechadas por los antecedentes que estaban en la investigación. Por lo tanto, concluye la policía francesa que Nicolás Cepeda asesinó a Narumi Kurosaki entre la noche del día domingo 4 de diciembre y el día martes 6 de diciembre. Y que habría ocultado el cuerpo en alguna zona de esta inmenso zona boscosa, donde es invierno, todos los ríos tienen sus caudales crecidos, hay miles de ojos de agua, que cuando comenzó la investigación ya se había puesto a nevar, y por lo tanto tuvieron que esperar a que se derritiera la nieve para poder hacer una búsqueda profunda de ese sector, que es un sector muy extenso. Por lo tanto, sostienen del señor Cepeda asesinó a Narumi Kurosaki. Hay una situación, hay varias situaciones adicionales, y que paso a explicar. Nicolás Cepeda siempre trató de encubrir de que había estado en Francia. A través de sus desplazamientos aéreos, nunca usó un aeropuerto francés, a pesar que estuvo una semana en Francia. A pesar de que todos los días visitó Besançon, nunca alojó en Besançon. En Besançon hay más de 200 hoteles. Nunca alojó en Besançon. Nicolás Cepeda hizo un seguimiento de Narumi Kurosaki durante 5 días. Nicolás Cepeda examinó un lugar boscoso y después volvió a ese mismo lugar boscoso claramente para ocultar el cuerpo. Nicolás Cepeda nunca le comunicó a su primo en Barcelona que había estado en Francia. Nunca le comunicó a su amigo Jeremy Bright que había estado en Francia. Nunca le comunicó a la familia de Narumi que había estado en Francia. Y menos le comunicó que había estado en Besançon. Cada vez que algún amigo le preguntó o su primo le preguntaron si había visto a Narumi, les declaró a todos que hacía meses que no la había visto. Y todo eso está absolutamente demostrado en la investigación francesa. Por estas consideraciones, el señor ministro instructor, creemos nosotros de manera muy adecuada y ponderada, tomó en cuenta todos los antecedentes de la carpeta de investigación francesa y de los antecedentes aportados por los intervinientes en la audiencia del artículo 448 y determinó que sí existían múltiples, ciertos y serios antecedentes que permitían tener sospechas fundadas de que Nicolás Cepeda participó en el homicidio premeditado, o sea, homicidio calificado por premeditación, asesinato en Francia, que tiene una penalidad prácticamente igual en Chile y en Francia,
y por lo tanto concedió la extradición del señor Nicolás Cepeda. Por estas consideraciones es que solicito formalmente a vuestra señoría excelentísima que confirme la sentencia del señor Jorge Adam, señor ministro instructor, y que por lo tanto se conceda la extradición de Nicolás Cepeda para que sean los tribunales franceses los que lo juzguen para determinar su culpabilidad o inocencia en estos hechos. Muchas gracias. Gracias, señora abogada. Gracias, señor abogado. Terminados los alegatos. Se les comunica que sí. ¿Habrá posibilidad de 5 minutos de réplica? Para, no, normalmente en este tipo de causas no lo tenemos contemplado. Perfecto. Salvo que el resto de la sala quisiera escuchar, pero tendría que ser réplica para ambos abogados. Nunca hemos dado réplica, presidente. Ya, entonces, bien, se les comunica que la lectura, es decir, que, bueno, que la lectura... Señor presidente, quisiera, si no va a haber réplica, quisiera hacer algunas consultas al abogado del Ministerio Público. Bueno. Señor abogado, la defensa del imputado, de la persona cuya extradición se solicita, señaló en su alegato que hubo algunas contradicciones o algunos antecedentes respecto a los cuales habría contradicciones en relación con el requerimiento. Se los voy a mencionar a ver si usted puede decir algo al respecto. Por ejemplo, señaló de que un policía que había sido contrainterrogado en el procedimiento en Francia había manifestado de que la víctima, que habría sido retirada en una maleta desde el departamento de la residencia universitaria donde vivía, la víctima no cabía en una maleta, dentro de una maleta. Ese era uno. Luego dice que hay 3 testigos que señalaron que después de haber ocurrido los hechos, los presuntos hechos que están en materia de la extradición, 3 testigos dicen que vieron luces encendidas en la habitación de la víctima. No obstante que el conserje, que el único que tendría llave de la habitación, habría manifestado que él no había concurrido a esa habitación. Y por último, que de acuerdo al teléfono del imputado, este teléfono arroja de que no habría salido de Besanzón después de las 8 de la mañana. No obstante, la policía dice que el georreferenciador del auto dice que estuvo en Besanzón hasta las 5 de la mañana, según lo que entendí. Me gustaría que aclarara, por favor, esos puntos que señaló la defensa en su alegato. Sí, por supuesto, su señoría excelentísima. En cuanto a lo primero, efectivamente, digamos, de lo que fue encontrado en la habitación de Narumi Gorosaki y de lo que faltaba, he señalado ya todo lo que fue encontrado, y lo único que faltaba en la habitación era la maleta que tenía Narumi Gorosaki y la frazada de su cama. Y efectivamente, en la videoconferencia que se tuvo con los agentes policiales franceses, uno de ellos explicó que hicieron las mediciones y por lo que entendían que era la maleta, porque la maleta nunca la vieron, entendían de que el cuerpo de Narumi Kurosaki no hubiera cabido dentro de esa maleta. Y por lo tanto, el oficial, el policía francés, dijo la forma en que en que el señor Cepeda tiene que haber sacado el cuerpo de Narumi Kurosaki es haberlo cubierto con la frazada, y que la frazada entonces fue el medio para cubrir el cuerpo, y que el cuerpo habría sido sacado de noche al estacionamiento del edificio. En cuanto a los testigos que vieron luces encendidas, la verdad es que Narumi Kurosaki desaparece en la noche del 4 al 5 de diciembre. En la semana posterior, alguien, que la policía francesa se indica, Nicolás Cepeda, trató de hacer ver que Narumi Kurosaki se encontraba todavía viva. Y por eso están esos mensajes de texto enviados a los amigos, está el tema del consulado de Lyon, en fin. El que la habitación pudo haber tenido luces prendidas, la verdad que puede deberse a múltiples circunstancias. Puede ser que la misma policía francesa que rastrilló y que investigó la habitación de la señorita Kurosaki, por ejemplo, haya dejado las luces prendidas.
es una alternativa absolutamente posible. Lo cierto es que nunca más nadie vio a Narumi Kurosaki posterior al grito de terror de la madrugada del día lunes 5 de diciembre. En relación a que existiría una discrepancia en cuanto al horario entre el chip del auto arrendado por Nicolás Cepeda y su teléfono. La verdad es que el chip que tiene el auto es un georreferenciador, no es un GPS como tal, la policía francesa lo explicó en forma muy detallada. No es propiamente un GPS, es un chip que permite localizar si el auto se encuentra detenido o en movimiento y en qué lugar se encuentra. Y en ese sentido, lo que determina el chip del auto, lo que determinó el chip del auto, fue que alrededor de las 4 o 5 de la mañana, el auto se pone en movimiento desde un lugar aledaño al edificio donde vivía Narumi. Ojo, es el día 6 de diciembre, es la madrugada del 6 de diciembre, está de noche, hace frío, estamos en invierno en Francia, está de noche, hace frío, y él visita de noche y con frío un lugar boscoso de noche. Ahora, que efectivamente puede haber una discrepancia entre que si salió a las 5 de la mañana del día 6 de diciembre o si salió a las 8 de la mañana, según lo que registra su teléfono, claro, hay una aparente contradicción. Pero la contradicción fundamental es que Nicolás Cepeda dice que él salió de la habitación y se fue el día 5 de diciembre. Y sin embargo, este posicionamiento del auto y el posicionamiento del teléfono de Nicolás Cepeda son del 6 de diciembre. Por eso digo que es una contradicción aparente que encontramos que no influye en el resultado del tema. No sé si he Sí, aclarado las dudas. sí, perdón, y se me quedó una cosa en el tintero, se la voy a preguntar inmediatamente. La defensa sostiene que el auto del imputado, ¿no es cierto?, de Cepeda, lo había estacionado en el estacionamiento de la residencia universitaria y que ahí habían cámaras de seguridad y que no obstante la policía francesa no aportó los videos de esas cámaras de seguridad. Claro, efectivamente lo que señaló la policía francesa es que, a ver, de partida lo que dice es que este chip de georreferenciación permite determinar en base a antenas y a radiofaros dónde, en qué barrio o en qué zona se encuentra un vehículo. No permite determinar exactamente dónde se encuentra. Entonces lo que dice la policía es que el vehículo estuvo siempre estacionado cerca del edificio, no que estuvo estacionado en el estacionamiento del edificio. Eso lo aclararon muy claro, de forma muy clara los policías franceses. En cuanto a las cámaras de seguridad, claro, efectivamente había cámaras, pero la policía francesa lo informa en su requerimiento y lo informa también cuando declaran por videoconferencia que las imágenes eran de muy pobre calidad. ¿Por qué podrían ser de pobre calidad? Porque las cámaras no eran muy buenas o porque efectivamente estaba oscuro, porque cuando salió, cuando habría tomado su vehículo Nicolás Cepeda para irse, estaba de noche. Y lo que dicen es que, las filmaciones de esas cámaras no permiten determinar nada. Son de muy mala calidad, lo dijeron expresamente, y por lo mismo no las aportaron en su requerimiento de extradición. Bien, muchas Bien, gracias, señor. bien, atendidas las preguntas formuladas por el señor ministro y las respuestas dadas por el señor abogado para mantener el equilibrio entre las partes, ¿puede la señora abogada hacer alguna observación sobre este punto? Voy a ver. Muchas gracias, señor presidente. Muy brevemente, respecto a las luces encendidas, señor ministro, esto es el día 12, a las 7:45 de la mañana, la policía entra por primera vez a la habitación de Narumi el día 13 de diciembre. Por lo tanto, es imposible que haya sido la policía la que haya estado en la habitación de Narumi o haya dejado las luces encendidas. Respecto al teléfono y la georreferenciación, es extremadamente importante porque la tesis del Ministerio Público del requerimiento es que Nicolás Cepeda habría sacado el cuerpo y lo habría tratado de ocultar en estos bosques. Sin embargo, lo que está claro en el procedimiento es que a las 10 de la mañana
de ese día 6 de diciembre, Nicolás Cepeda se encontraba en Dijon, que queda a 1 hora de Besançon. Por lo tanto, si sale a las 8:01, como es lo que señala el teléfono del señor Cepeda, es imposible que haya tenido tiempo para disponer del cuerpo. Es de la mayor gravedad esta contradicción entre la georreferenciación del auto y el teléfono. Y respecto al estacionamiento, señoría, la policía francesa en el contraexamen estableció que lo más probable que no había otro estacionamiento cerca de la residencia, sino aquel en que se le exhiben las fotos a la policía, reconocen que existe no solo cámaras, sino que luces. Y por lo tanto, haber aportado a lo menos cámaras de baja seguridad hubiese sido un punto para esta defensa. Esas serían las respuestas. Muy bien, gracias, señor abogado. Se les comunica que el día lunes 18 del mes en curso se les comunicará a sus correos electrónicos la sentencia que recaiga en esta causa. Terminada la audiencia. Muchas gracias. Que tengan buen día.